Bueno, siempre da como cosita estar acá arriba. Es diferente estar allá abajo y mirar a la gente que está exponiendo. La verdad que lo primero que vamos a hacer es, como siempre, agradecer a la Biblioteca Nacional estos espacios de encuentro y de compartir con personas lo que hacemos cotidianamente con placer y con mucho gusto. Por eso estamos acá, porque queremos mostrar un poquito lo que hemos ido haciendo en el transcurso de estos 20 años, nada más. La verdad que pensar la cooperación como estrategia de colaboración no es fácil entre 24 bibliotecas de diferentes tipos. La verdad que morir en el intento sería lo más fácil. Pero de a poquito y con el transcurso del tiempo fuimos consolidando esta idea de cooperación y hemos logrado algunas cosas que queremos comentarles. El Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo está constituido por bibliotecas de diferentes tipos: escolares, secundarias, escolares primarias, secundarias, de institutos, universitarias, especializadas. O sea que dentro del sistema tenemos que contemplar todo tipo de forma de catalogación. El camino que se inició en el año 97 con el Sistema Integrado de Bibliotecas Informatizadas. En ese momento éramos nada más que 13 bibliotecas. A medida que fue transcurriendo el tiempo, fueron sumándose otras. Ese sistema lo basamos en realidad en 3 pilares básicos, que eran la centralización normativa, la descentralización operativa y la interrelación permanente. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, todos teníamos que trabajar de la misma forma, con criterios comunes de trabajo. Pero, a su vez, como eran bibliotecas diferentes, la operatividad diaria se tenía que dar tenían que ser independientes y adaptarse al tipo de biblioteca. Bien, el proceso para llegar al día de hoy fue arduo. La mirada que tuvimos ese día, el día que comenzamos como sistema, fue que teníamos todas esas bibliotecas que le nombré, teníamos tantas bases de datos como bibliotecas teníamos, cada base de datos estaba trabajada de la forma en que habían podido trabajar cada uno de los bibliotecarios encargados de esa tarea, y resulta que llegamos a un punto donde teníamos que juntar todo eso y era imposible porque los datos estaban trabajados de diferentes formas. No solamente el formato, sino también la tecnología. En algunos eran catálogos manuales, de ahí habían pasado a Excel, de Excel a Fox, de Fox a Access, de Access a ISIS de OS. Y en ISIS de OS utilizaron formato Sibun, formato Bibun, formato CEPAL. Había un panorama absolutamente diverso. Entonces, lo primero que tratamos de hacer fue de unificar el formato que tenían las bases de datos. Y se unificó en un formato que fue nuestro, el formato SIDUNC. Ese formato nos ayudó y colaboró para poder, esa normalización general que hicimos en un primer momento, nos ayudó a poder pensar en migrar a un formato internacional que fue el formato MAR 21. La verdad que esta presentación es la continuación de una presentación que hicimos hace 2 encuentros atrás y para que vean que en realidad el trabajo que realizamos no es de un día para el otro, sino que y no hemos venido a un encuentro porque no teníamos novedades, así de sencillo.
Bien, entonces, en ese periodo, ¿qué hicimos? Establecimos algunas políticas de trabajo. Las reglas de catalogación que íbamos a utilizar todos eran las angloamericanas. Los tesauros, el orden de los tesauros que teníamos que tener de preferencia para indizar nuestros registros, se me fue el término, darle coherencia a los términos que utilizábamos en las materias. Entonces establecimos políticas de trabajo, pero teníamos y adolecíamos de un problema absolutamente importante ya en un momento, que era la tecnología adecuada para poder realmente trabajar en forma cooperativa. En ese punto, ¿qué hicimos? Empezamos a evaluar todos los sistemas que habían vigentes. Teníamos una idea, esa idea era centralizar la catalogación, describir una sola vez. ¿Por qué? Porque los documentos llegaban a nuestras 12 bibliotecas, después 17, después 21 y después 24, los mismos documentos. Entonces, ¿qué pasaba? Que en realidad las 12 bibliotecas estábamos catalogando el mismo libro. Las mismas, o sea, el mismo documento teníamos 10 registros iguales y que no eran iguales, porque cada cual lo hacía como podía y quería. Siempre había un agregado especial a la descripción. Entonces, dijimos acá lo que deberíamos tener es una catalogación, una sola descripción bibliográfica y que cada biblioteca anexe el ejemplar a esa descripción. Bien, entonces empezamos a buscar software para hacer eso. La verdad que lo que se ofrecía en ese momento no cumplía con nuestras expectativas, no era lo que necesitábamos para poder trabajar realmente en forma cooperativa. Lo que había software libre y lo que había comercial, la universidad no nos permitía porque es política institucional no comprar software. Entonces la decisión que se tomó a último momento fue hacer un desarrollo que se adaptara a nuestras necesidades. En base a eso surge el Sistema Integrado de Gestión del Sistema Integrado de Documentación. SIGSIT le decimos nosotros. SIGSIT, así. Bien. El primer módulo que se desarrolló en el sistema fue el de catalogación. ¿Qué hizo esto? Que tuviéramos que cambiar la forma de trabajo. Fue muy importante la forma de trabajo, el cambio en la forma de trabajo de los procesos técnicos. Ya no trabajábamos en forma aislada, trabajábamos sobre un solo sistema. Entonces hizo que tuviéramos que cambiar nuestra estructura mental, así de simple. Y eso hizo que se produjera como una cierta desazón en los bibliotecarios, porque sintieron que les estábamos cambiando su forma, como dijo hace rato nuestro colega, las cosas que se hacían porque sí durante un montón de años. Entonces empezaron a sentirse que toda la capacitación que venía haciéndose y estimulando para que salieran a capacitarse afuera y que no era suficiente. Por lo tanto, tuvimos que pensar un ciclo de capacitación. Pero además, esas capacitaciones no podíamos hacerlas muy largas porque las bibliotecas, como en todos lados, tienen poco personal, entonces no podían retirarse 3 días, suspender los servicios durante 3 días que podía llegar a haber un curso. Entonces, ¿qué hicimos? Pensamos un ciclo de capacitación donde hubieran 6 capacitaciones que fueran cada 1 mes y medio y de 4 horas, donde temas puntuales los desarrollábamos,
los desarrollamos, de hecho todavía seguimos, y eso hizo que la gente, nuestros colegas, empezaran a sentirse seguros en el trabajo. Y también el relacionarnos, como más, en forma más fluida y en forma permanente. Cuestión de que cuando tuvieran una duda no tuvieran temor ni pudor en llamar por teléfono y preguntar, ante este caso, ¿qué hacemos? Bien, pero no solamente cambiamos el sistema, lo tecnológico, el software, sino que también dijimos, bueno, de a poquito, y ya que tenemos un sistema nuevo, vamos a ir implementando las nuevas instrucciones de trabajo, las RDA. Y tampoco hacerlo así abruptamente, porque también es romper la estructura que tenía armado la gente. Bueno, vamos a ir de a poquito, empezamos a leer, pensar y interpretar las nuevas instrucciones y dijimos, bueno, con esto vamos a empezar a trabajar. Y la gente ha tomado a las RDA como naturalmente y las va aplicando naturalmente. El ciclo de capacitación, los talleres de capacitación que hicimos se pensaron en sobre tres ejes temáticos. Primero, las funcionalidades del SIGSID, porque había que enseñar a cómo usar el software. Dos, las RDA, o sea, las nuevas normas de catalogación. Y las variantes que iban a ver al codificar toda esa información en MAR 21. ¿En qué íbamos? Empecé a apurarte. Bueno. Bien, las formas de trabajar. Nosotros, ya se los comenté recién, en un primer momento, pasá la diapositiva siguiente. En un primer momento, ¿qué hacíamos? Teníamos cada biblioteca recibía el ítem, la biblioteca 1 lo catalogaba, la biblioteca 2 lo catalogaba, la biblioteca 3 lo catalogaba, la biblioteca 4 lo catalogaba. En este momento, hace un año, cada vez cuando recibimos un documento, lo catalogamos y si lo recibe la biblioteca 1, agrega el ejemplar a la descripción que hizo otra persona. O sea, lo primero que hay que hacer en el momento en que vamos a recibimos un ítem y que vamos a incorporarlo en nuestro sistema, es revisar si ese documento ya no está descrito. Si está descrito, directamente agregamos ejemplar. Listo, se termina la tarea. Si no está descrito, nos da la posibilidad, como estamos utilizando un formato normalizado, primero nos dice, no, búsquenlo y traten de exportarlo si no está en la LC o en cualquier biblioteca que nosotros queremos que se agregue, lo podemos hacer. Entonces podemos revisar y exportar el registro en XML, en MRC o con el protocolo Z3950. Si no lo encontramos en ningún lado si lo encontramos y no nos gusta, lo copiamos igual y lo adaptamos al gusto nuestro. Y si no nos gusta, porque realmente es un registro que es un desastre y tenemos que crear un registro nuevo, es la última opción. Decir, bueno, lo creo nuevo y hago toda la descripción. Eso que hizo que los tiempos en los procesos técnicos realmente se disminuyeran. Tal es así que en la gran variedad de bibliotecas que tenemos en la universidad, inclusive hay algunas, que esto no lo comenté, están geográficamente lejos, y el caso, lo hemos puesto en el paper, el caso es el más admirable, es el de la biblioteca de la Escuela de Agricultura de General Alvear, que está a 300 kilómetros del campus universitario. Esa biblioteca no tenía base de datos. Entonces, en un año creó su propia base de datos y ya tiene
3.390 registros. En realidad, de los cuales ha creado nuevos, 22. Todos los demás fue agregando ejemplares a los registros de las demás bibliotecas. Fíjense hasta qué punto se facilita la catalogación. Bien, el sistema en realidad fue desarrollado por nuestro director. Nuestro director, además de ingeniero informático, es bibliotecario. Por lo tanto, tenemos las dos cosas juntas, el ideal. Aunque no es el ideal, y ya después les voy a contar por qué. Sí, yo te dejo, sí. No hay tiempo. Bien. El sistema tiene distintos niveles de permisos para ingresar. Un catalogador, existen por cada biblioteca administradores de catálogos. Esa persona tiene algunos permisos que no tiene el catalogador común, o sea, el que está, el obrero del catálogo. Nunca la primera discusión que se planteó, y lo planteó nuestro colega recién, es, claro, pero si nosotros juntamos todos los registros, yo pierdo mi base de datos. Y entonces mis registros, ¿qué va a hacer con mis registros? ¿Qué hago sin mis registros? Claro, a los catalogadores nos pueden tocar cualquier cosa menos los registros. ¿O miento? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, los registros los vamos a juntar todos, pero en realidad ustedes van a seguir siendo dueños de sus registros. No se preocupen. Y si yo tengo que tocar su registro, yo le voy a apretar una tecla, si la ven allá arriba, les voy a proponer un cambio. Y ustedes me van a decir si me lo aceptan o no. Entonces, cuando yo encuentro registros que quiero completar o modificar, o agregar descriptores, por ejemplo, yo hago una propuesta de cambio, esa propuesta de cambio le llega un aviso al dueño, a la biblioteca dueña del registro, y lo primero que hace cuando uno abre el sistema es decirte, usted tiene una propuesta de cambio, ¿la acepta? Y en realidad uno siempre la acepta, porque toda propuesta siempre es superadora. Y en realidad me están mejorando mi registro o estoy mejorando tu registro, que es de tu base de datos. Si vos en algún momento querés irte de la red, se puede separar toda esa base de datos y entregársela a la biblioteca que se fue de la red. Pero este concepto en realidad se ha podido interpretar bien. ¿Por qué? Porque el desarrollador es bibliotecario. Además del sistema de tener la propuesta de cambio, tiene ¿qué esto hace? ¿Por qué lo comentamos a esto? Porque esto hace a la buena convivencia entre los catalogadores. ¿Sí? Que es muy importante, no es fácil. Además de eso, también el sistema va guardando un histórico de cambios. O sea, yo propongo un cambio, pero ese registro que la persona que recibe esa propuesta de cambio la va a aceptar, pero el registro anterior no se esfuma, no se pierde, no se va, queda guardado también en el sistema. O sea, si hay alguna duda y el día de mañana dicen no, porque tal registro lo modificamos y la verdad que no debía ser así, uno puede volver al registro anterior. Eso es fantástico. La otra cuestión que tiene también sumamente operativa es una edición rápida para uno hacer algunas modificaciones. No tienen en sus bases de datos cosas que ven después como un error de tipeo o quieren pasar de mayúsculas a minúsculas. ¿No les pasa eso? Y que tienen que abrir un registro y editar la hoja de trabajo y entrar a cada campo para arreglar un simple error de tipeo que se ha invertido una letra. Y no lo vamos a dejar pasar a eso. No, no, no. Nuestro catálogo tiene que estar precioso. Bueno, entonces con ese concepto se creó una edición rápida desde la vista del registro, que lo puede hacer únicamente el dueño de la base de datos.
Entonces uno edita rápidamente, se despliega, como está ahí, se despliega una ventanita, un cuadro de texto, donde se ve el dato adentro y nos da opciones o de tipearlo bien o de bajarlo de mayúscula a minúscula, o son 3 o 4 opciones, nada más. Y así como eso, acá está la diapositiva del histórico de cambio. Fíjense que cuando se hace la propuesta de cambio, el sistema muestra lo que hemos modificado. Por ejemplo, en este caso, no alcanzo a verlo, Paula, pero… El 245 está marcado. Decirlo en el micrófono. En el 245 está marcada la modificación, lo que yo estoy ofreciéndole al anterior de cambiar, al dueño anterior de cambiar. Ahí se ve bien en la diapositiva. ¿Está prendido? ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? No. Creo que tenés que arrimarte más. No. Así. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Lo que está en verde es lo que se ha agregado y lo que está en rojo es lo que se ha ido eliminando. Bueno, eso se puede ver también cuando nos hacen las propuestas de cambio. También se ve esa diferencia, o sea, el catalogador administrador del recurso, del registro, puede ver de esta manera qué es lo que el otro catalogador propuso como cambio. En realidad ahora les hemos mostrado muy poquitas cosas, porque es más o menos como para que ustedes tengan un pantallazo de cómo es este sistema. Pero yo quiero recalcar también lo que ya dijo Patricia, la importancia de trabajar los bibliotecarios codo a codo con el informático, que además de informático es bibliotecario, porque todo esto se ha ido logrando pasito a pasito, porque esto de las propuestas de cambio se nos ocurrió porque cuando encontrábamos un registro que no nos gustábamos teníamos que llamar por teléfono al dueño y decirle, mira, ¿por qué no me corregís acá? Me agregás esto, me agregás aquello, y bueno, a veces lo hacían, otras veces no. Entonces, bueno, con todas estas sugerencias del día a día, del uso de todos los días, lo hemos ido mejorando y bueno, todavía nos queda mucho por recorrer, pero realmente tenemos un sistema que se está adaptando totalmente a nuestras necesidades y a nuestros gustos, ¿no? Y bueno, ahora continuando con… Una sola cosa. En el paper del encuentro tiene muchas más virtudes. Le hemos ido agregando otras funcionalidades que están detalladas una a una en el paper de la ponencia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a dejar un poquito de lado el sistema y vamos a hablarle un poco de lo que es de RDA que hemos ido incorporando. Nosotros hemos empezado a crear registros híbridos porque no estamos aplicando RDA en forma completa, sino hemos empezado con aplicar normas de a poco, instrucciones de a poco, para que no solamente los incorporemos nosotras, que somos las que en general estamos capacitando a los bibliotecarios, sino también para que los bibliotecarios las vayan incorporando de a poco, porque ya dijo Patricia, son muchos cambios. El nuevo sistema… ya no hay tiempo. No, dale. Bueno, lo primero que hemos comenzado fue en eliminar las abreviaturas en el campo 250 de edición, o sea, se coloca todo desarrollado, lo mismo en el campo 300 de descripción física. Eso no es complicado, lo que sí hemos comenzado a hacer la diferencia entre las compilaciones y las colaboraciones, que eso es un cambio de paradigma importante en las RDA, porque acá RDA hace una diferencia importante en lo que es una compilación de una colaboración. En el caso de las compilaciones, ¿qué tenemos ahí? La compilación de obras y colaboraciones por más de un creador. Cuando es de un solo creador no hay diferencia, pero cuando hay más de un creador, ahí sí hay que tomar las diferencias. Lo primero, la colaboración para RDA una colaboración es cuando en un recurso que tiene colaboraciones de obras de más de una persona, no se puede determinar qué parte del recurso fue realizada por cada colaborador. En ese caso se va a identificar por el creador principal, ya sean 2, 3 o 15, no importa, voy a tener el creador principal en un 100 y el 245 para el título. En el caso de la compilación es cuando se reúnen distintos trabajos y se puede determinar qué parte hizo cada uno. Ahí ya no se trata de una colaboración, sino de una compilación. Y en ese caso no vamos a tener un campo 100, aunque sean 2 los colaboradores, los compiladores, los que trabajan las compilaciones, los creadores,
no vamos a tener un campo 100, sino que vamos a tener un 245 y los creadores van a ir registrados en los campos 700, con entradas de nombre, título, como ven acá en el ejemplo, en el 700 con el autor y la obra de cada uno. También hemos incorporado la regla en la mención de responsabilidad, cuando se menciona a más de una persona, en la opción de omitir los autores con entre corchetes y otros tanto. Esta omisión se usa solamente cuando hay más de 3 creadores, o sea, hasta 3 los nombramos a todos. También hemos realizado un taller exclusivo para la catalogación de tesis de la UNCUYO. Acá ustedes van a tener en un anexo del paper completo el cuadro que hicimos con todos los campos que se utilizan, con todas las instrucciones, así que si les sirve lo pueden consultar. Se hizo un taller exclusivo para los nombres de entidades corporativas y lugares, que son los capítulos de RDA 11 y 16, porque bueno, las entidades siempre presentan dificultades a todos los catalogadores. También se elaboró un listado propio de los designadores de relación, o lo que son los roles o las funciones de los creadores, y también se los proporcionamos en el paper en un anexo. Este listado lo hemos realizado basándonos en el apéndice I de RDA y también comparándolo con el listado de designadores de relación de la Biblioteca Nacional de España. En base a eso y a la terminología que nosotros necesitamos y que usamos en el país, hemos realizado nuestro propio listado que, bueno, se los ofrecemos por si les sirve de modelo. En cuanto a MAR 21, hemos agregado el subcampo E del campo 40 para designar que se está describiendo en RDA. En los campos 100 hemos agregado el subcampo E para indicar el rol del creador. En general, en un campo 100 va autor o adaptador. La mayoría de las demás designaciones van en los campos 700, pero también lo estamos incorporando en el 100. No usamos más el campo 260 para los detalles de publicación, sino que usamos el 264, que permite diferenciar la función. Fíjense que el segundo indicador tiene un 1, en los dos primeros ejemplos porque es la publicación, y en el segundo ejemplo tiene un 4 porque estamos indicando que es una fecha de copyright. Hemos agregado los campos de 336 de tipo de contenido, 337 tipo de medio, 338 tipo de soporte, y se aplican a todos los registros nuevos, y si tenemos que editar algún registro viejo por algún motivo, se los agregamos también. El campo 347 para los recursos electrónicos y también en los recursos impresos que tienen material complementario electrónico. En cuanto a las políticas, porque en todo este desarrollo hemos tenido que ir estableciendo políticas propias, hemos decidido con los creadores de la UNCUYO que en los recursos donde se mencionen muchos, vamos a nombrarlos a todos. Ahí no usamos el y otros tantos, sino que si vienen 15, nombramos 15, 20, los que sean, porque son profesores en general o personal de la universidad y es necesario que figuren todos. Ahí tenemos un ejemplo, una mención de responsabilidad con unos cuantos, y le vamos a hacer entradas secundarias en los campos 700 también a todos, porque pasa que muchas veces el profesor contribuyó con un capítulo y va a mandar a sus alumnos a buscar el libro y decir sí, porque yo trabajé ahí, y bueno, y van y buscan por ese profesor, y si tuvo la desgracia de que ordenaron los autores por orden alfabético y empieza con Z, no lo encuentra nadie. Entonces, bueno, hemos decidido que van todos. En cuanto a las entidades de la UNCUYO, no vamos a suprimir las jerarquías intermedias. Acá les ponemos un ejemplo del Instituto de Viticultura, que depende de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Library of Congress. ¿Cómo? ¿Qué autoridades? Sí. O sea, en el catálogo de autoridades de la Library of Congress está omitida la Facultad de Ciencias Agrarias, o sea, dice Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Viticultura. Nosotros hemos optado que en el caso en general de todas las universidades nacionales argentinas no vamos a omitir las facultades para una mejor identificación.
También hemos optado, en cuanto a la regla 11.13.1.3, de que vamos a agregar el lugar de las entidades siempre que ayuden a la identificación, aunque no haya conflicto entre ellas. Bueno, todo este trabajo nos ha generado muchos interrogantes, hemos trabajado mucho, estamos cambiando muchas cosas, pero bueno, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Los desafíos futuros, por un lado, es fusionar la gran cantidad de registros duplicados que tenemos después de la unificación de las bases. Estamos trabajando en eso, pero bueno, necesitamos que el programador nos desarrolle una aplicación que nos ayude más fácilmente a identificarlos y poder fusionarlos. Hasta ahora se han implementado el módulo de catalogación y el módulo de circulación, y el módulo de control de autoridades está desarrollado, pero todavía no está implementado, así que bueno, eso en breve se va a hacer. Y bueno, seguir capacitándonos y aplicando en forma completa RDA. Y bueno, como conclusión les podemos simplemente decirles que como catalogadores tenemos que estar siempre dispuestos y con la cabeza abierta para ir aceptando permanentemente todos estos cambios, estos procesos tan dinámicos, y bueno, y que nada es imposible, todo se puede, y de a poco y con realmente la cooperación de todos se puede seguir avanzando e implementando todo lo nuevo que va apareciendo en esta tan linda profesión que tenemos. Nada más. Muchas gracias. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. Aguarda un segundito que ahí le alcanzan el micrófono, por favor. Allá. Bueno, hola, ¿qué tal? Dos preguntas quería hacer. Primero, ¿cuál es el sistema de clasificación que usan? Y segundo, si la catalogación unificada o centralizada se hace a través de un cuerpo colegiado con representantes de las 24 bibliotecas o no. En cuanto al sistema de clasificación, eso varía. Hay quienes usan CDU, hay quienes usan DIWI, eso es independiente en cada biblioteca. Inclusive la de medicina, la clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina también utilizan, pero en realidad como se utiliza para la ubicación física en el estante, eso es dato de ejemplar. Entonces en el registro, en la descripción bibliográfica, no se coloca ese dato. No, de todas maneras están pensados todos los campos, están presentes el 80 para la CDU, el 82 para DIWI, creo que era así. Sí. Está el del 60, que es el de la clasificación de medicina. Eso es un dato más bien interno y propio de cada biblioteca. Con respecto a la catalogación, la hacen en cada biblioteca, el que crea el registro genera la catalogación, y en tal caso es mejorada o corregida por sus compañeros, por sus pares de otras bibliotecas que puedan necesitar el registro. No sé si hemos respondido tus preguntas. El criterio es crear registros completos, los más completos posibles. Eso es el criterio general. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, hola. Una consulta. ¿Tienen previsto la catalogación retrospectiva, digo, la conversión a RDA para atrás, o solamente a partir de un momento determinado? Por ahora es de hoy en adelante. Lo demás, lo que se pueda hacer en forma global, se lo pediremos al informático que lo haga él, y si no, se va haciendo con algún registro que, si yo tengo que sumar mi ítem, algún registro antiguo, bueno, aprovecho, lo corrijo, le hago la propuesta de cambio y lo voy pasando, pero no, All catalog. No lo has visto a eso. Porque si no, vivimos trabajando para atrás y lo importante es trabajar para adelante. Gracias. Agradecemos la participación de las colegas.